Hola, mi nombre es David Saldaña y les presento un estudio que hemos desarrollado en el Laboratorio de Diversidad, Cognición y Lenguaje de la Universidad de Sevilla en colaboración con mis compañeros coautores de esta presentación, que son Francisco Javier Moreno Pérez e Isabel de los Reyes Rodríguez Ortiz, además de otras dos personas que no figuran en la autoría de este trabajo, pero que participaron de la investigación y de los datos que aquí se presentan, que son Ian Simpson de la Universidad de Loyola Andalucía y Marta Valdés Coronel también de la Universidad de Sevilla. Este estudio tiene como objetivo valorar los componentes que podrían integrar una intervención en comprensión lectora. No tanto validar una intervención en su conjunto, como analizar cuál es el impacto diferencial que podrían tener distintos componentes del mismo, en concreto, componentes de lenguaje oral o componentes de función ejecutiva o monitorización. El bien conocido modelo simple de lectura estipula que para una lectura exitosa es necesario combinar una adecuada decodificación con niveles apropiados de comprensión oral. Sabemos que niveles bajos de vocabulario o un desarrollo limitado en la gramática y en el manejo de la sintaxis o la morfosintaxis predicen niveles bajos de comprensión lectora. En esta línea existen intervenciones que, focalizadas sobre el aspecto de la comprensión oral o el lenguaje oral en su conjunto, han logrado producir mejorías en la comprensión lectora. Sin embargo, también es conocido que hay otros procesos, además del lenguaje oral, que pueden impactar en la comprensión lectora. Entre ellos se encuentran los procesos de autorregulación y función ejecutiva en general, que parecerían tener algún papel añadido a la hora de explicar las diferencias interindividuales en la comprensión lectora. Sin embargo, tanto los estudios descriptivos como predictivos, y especialmente los diseños de intervención, es difícil a menudo aislar los componentes de función ejecutiva de otros componentes del lenguaje oral, con lo que la contribución que puede realizar cada uno de ellos y el peso que en una intervención exitosa podría tener el lenguaje oral, vocabulario o sintaxis, y la función ejecutiva a veces quedan poco claros. Intentar delimitar el impacto de un tipo de intervención o de otra, de un componente o de otro, sobre la comprensión lectora en su conjunto es el objetivo del presente estudio. En este estudio participaron 178 niños de cuarto y quinto de primaria de 16 centros educativos. Estos niños fueron integrados en 26 grupos de trabajo, cada uno de los cuales recibió aleatoriamente una intervención en vocabulario, en sintaxis, en monitorización o en animación a la lectura. Animación a la lectura sirvió como grupo control. Todos ellos recibieron 10 sesiones semanales de 45 minutos y fueron evaluados tanto antes de la intervención como en un post-test y en un seguimiento que tuvo lugar 4 meses más tarde, después del periodo del verano. Las personas que desarrollaron la intervención fueron diferentes de las que realizaron las evaluaciones y éstas desconocían el grupo al que habían asignado cada uno de los niños que estaban evaluando. La intervención estaba manualizada para incrementar la fidelidad del tratamiento y se realizó un preregistro de la misma en la plataforma de Open Science que puede consultarse. Los grupos que recibieron la intervención de monitorización o intervención metacognitiva aprendieron a desarrollar un esquema de reflexión sobre los textos que iban a leer, que consistía básicamente en hacerse preguntas a partir del título que observaban para luego ver si habían podido responder a esas preguntas adecuadamente. Los textos tenían errores e imprecisiones que a veces hacían que la comprensión fuera difícil y por tanto los niños debían desarrollar estrategias para mejorar esa comprensión y para corregir los errores tanto subjetivos como objetivos que hubieran podido encontrar. La intervención en vocabulario se basaba en el método de intervención robusta de vocabulario de Beck, en el cual se introducía en una serie de bloques de 3 sesiones un número limitado de palabras de baja frecuencia. Estas palabras se aprendían en un contexto de una historia y se les proporcionaban de manera explícita las definiciones, ejemplos y contraejemplos y práctica reiterada para realmente dominar tanto la extensión como la profundidad del significado de estos términos nuevos que se aprendían. La intervención en sintaxis, basado en la discusión sobre la ordenación correcta de frases que se presentaban de modo desordenado, se basa en la metodología de Thurman-Esdell y Wright
y partía de una secuencia de oraciones muy simples hasta llegar a frases de carácter subordinado y extremadamente complejo. Como se ha señalado, se realizaron dos tipos de evaluaciones sustancialmente. Por un lado, una evaluación criterial del impacto sobre los objetivos de cada una de las intervenciones. Se evaluó hasta qué punto se habían aprendido el vocabulario, se había aprendido a ordenar las frases, se había aprendido a generar preguntas y estrategias para la monitorización y hasta qué punto también había mejorado la comprensión lectora en una prueba ad hoc, que era una prueba de opción múltiple de textos de contenido histórico ficticio. Estas pruebas específicas del estudio y de la intervención fueron complementados por dos instrumentos, el PROLEXE y el LEE, que fueron utilizados para evaluar la comprensión lectora de forma estandarizada. Lo primero que interesaba saber era si realmente las intervenciones habían logrado sus objetivos, y efectivamente fue así. Se evaluaron los objetivos en todas las intervenciones, es decir, se evaluó vocabulario, sintaxis, monitorización y control en todas y cada una de las intervenciones, y donde realmente se había trabajado cada dimensión se produjo un impacto. Así, las intervenciones sobre vocabulario y sintaxis produjeron mejoras significativamente mayores sobre vocabulario y sintaxis que las intervenciones de monitorización y control, y la intervención en monitorización produjo un incremento en el número de estrategias generadas por los niños y el número de preguntas realizadas por los niños también superior al grupo de vocabulario y sintaxis y al grupo de control. Visto que la intervención había impactado dentro de cada uno de sus componentes sobre los objetivos que se había planteado, es decir, mejora del lenguaje oral, vocabulario y sintaxis, o mejora de la monitorización, en el caso de la intervención en función ejecutiva o monitorización, interesaba ver si estas mejorías se habían trasladado realmente a la comprensión lectora. En la gráfica de la izquierda se puede ver los niveles, el porcentaje de respuestas correctas en las pruebas estandarizadas de cada una de las intervenciones en pretest, posttest y en el seguimiento. En la gráfica de la derecha se ve el porcentaje o la mejora en puntuación directa, en porcentaje de aciertos, respecto del pretest. Bueno, el único sitio donde se observa una mejoría respecto del pretest es en el caso de la función ejecutiva, respecto del punto inicial. Esta mejoría no se mantiene en seguimiento, pero sí se produce en posttest y es significativamente mejor que el grupo control. No existen diferencias en relación con el grupo control, ni en la intervención en vocabulario, ni la intervención en sintaxis. En resumen, podemos decir que las intervenciones fueron exitosas en cuanto a sus propios objetivos. Todas lograron impactar sobre aquellos objetivos que se habían marcado más que el resto de las intervenciones, de modo que vocabulario mejoró vocabulario, sintaxis, monitorización, más allá y más que el grupo control, aunque las intervenciones en lenguaje oral es verdad que tuvieron un cierto efecto general, de modo que el vocabulario parecía haber impactado parcialmente sobre sintaxis y sintaxis sobre vocabulario también. Ahora bien, lo más importante es que de todas las intervenciones, solo la monitorización en comprensión parecía generalizar su impacto a la comprensión lectora en la situación de posttest. ¿Por qué? Bueno, es posible que los contenidos estuvieran más relacionados con la lectura en sí mismo, o quizá más importante aún, que la naturaleza metacognitiva de la intervención facilitara el que los niños pudieran generalizar aquello que habían aprendido a una nueva situación como la realización de un test de comprensión lectora. En cualquier caso, esto subraya la importancia de considerar la función ejecutiva a la hora de analizar las diferencias interindividuales dentro de la lectura, pero sobre todo a la hora de organizar la intervención. No se mantuvo el impacto a medio plazo, pero en cualquier caso es verdad que era una intervención con duración limitada y bueno, que produjo una cierta aceleración en el desarrollo. El estudio parece indicar que el incluir los componentes de función ejecutiva en una intervención podrían ser una aportación útil que habría que tener en cuenta para cualquier diseño de actuación, tanto fuera específicamente sobre monitorización o globalmente sobre la comprensión lectora. No quiero dejar de terminar esta intervención sin agradecer a todas las personas que contribuyeron al estudio, tanto recogiendo datos, participando con los niños, interviniendo o
como participantes en sí mismos, facilitando el acceso, es decir, las escuelas, el profesorado y los niños. Y, cómo no, a los financiadores del proyecto.